Buenas tardes, soy Cristina Rodríguez Cosmen, médico anestesióloga del Hospital del Mar y les presento los protocolos ERAS en la cesárea. Concretamente hablaré de los beneficios que un servicio puede obtener de su implantación y brevemente algunos de los elementos más importantes de las guías. Como todos saben, las guías ERAS son unos protocolos de práctica clínica basados en la evidencia se trata del manejo multidisciplinar del perioperatorio de los pacientes y que nacieron hace más de 20 años en el contexto de la cirugía colorectal y desde ahí se extendieron a todas las especialidades quirúrgicas, habiéndose demostrado disminución de la estancia hospitalaria, de las complicaciones, de los gastos sanitarios y mayor satisfacción de los pacientes. A finales del 2018 y principios del 2019 llegó el momento de que la sociedad ERAS publicase sus guías para la cesárea con el acrónimo de ERAC. Claramente, la cesárea es una intervención que se beneficia mucho de una recuperación acelerada, dada la necesidad inminente de que la madre se cuide del neonato. Sin embargo, la cesárea es una intervención un poco particular respecto al resto, en la que confluyen un proceso quirúrgico y un proceso obstétrico y que por lo tanto los objetivos de las guías ERAC serán un poco distintos del resto de las ERAS. Y es que compartirá con ellas el querer disminuir las complicaciones quirúrgicas, el disminuir la estancia y demás, pero además habrá unos objetivos que serán más bien obstétricos del tipo promover la unión entre la madre y el neonato, el éxito de la lactancia y esto se consigue mediante la promoción de lo que es la cesárea provínculo dentro del parto humanizado que tan brillantemente nos han explicado nuestras compañeras del clínico. Además, el área obstétrica, como todos ustedes saben, es un área con una gran variabilidad asistencial porque intervienen los equipos de urgencias que son muy variables y una gran variabilidad también clínica dada la heterogeneidad de las pacientes obstétricas. Por todo ello, si ustedes implantan unos guías ERAC en sus centros, obtendrán por una parte la reducción de las complicaciones, quirúrgicas y además acelerarán el vínculo entre la madre y el neonato, promocionando la lactancia. Esto es una, oportunidad de oro para poder estandarizar finalmente la cesárea provínculo y además protocolizarán todas las actuaciones en una área con tanta variabilidad clínica y asistencial como es la obstétrica. Por todo ello, les animo a hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué cambios debería plantear? Por supuesto que el anestesiólogo es una parte fundamental del equipo del ERAC, en la que también intervienen obstetras, matronas, enfermeras. La organización hospitalaria es fundamental para adaptar, por ejemplo, las programaciones de las cesáreas programadas, las selectivas y, por supuesto, el paciente con el cual es imposible llegar al éxito del programa. Entonces, uno como anestesiólogo tendría que buscar un poco las guías que están publicadas y tal y como les he explicado, en 2018-2019 surgieron las de la sociedad ERAS, pero llama la atención en las mismas la ausencia de detalles del manejo anestésico de la cesárea. 2 años después de la publicación de las mismas, la Sociedad de Anestesiología Obstétrica y Perinatología publicó un documento de consenso, también basado en la evidencia, con todas las recomendaciones de las guías ERAS, pero centrándose más en los intereses del manejo anestésico. Dichas guías, aquí comparadas las de la Sociedad ERAS y las posteriores publicadas por la sociedad, la SOAP, se parecen bastante en lo que es los componentes del preoperatorio y del postoperatorio. Sin embargo, en el intraoperatorio difieren bastante y aquí es donde se centra mucho en el manejo anestésico intraoperatorio de las cesáreas. Estas guías SOAP se dividen, como les digo, en un pre, intra y postoperatorio y la sociedad nos marca como esenciales las que les he marcado en color rosa. Verán que muchas de ellas para la sociedad son esenciales. En principio, estas guías están orientadas hacia una cesárea programada, pero son extrapolables a cualquier otro tipo de categoría de cesárea, la 1, la 2 o la 3, adaptando según el tiempo disponible.
Brevemente comentando cada uno de los elementos de las guías, respecto al preoperatorio son estas 4 recomendaciones. En el ayuno coinciden en los intervalos de tiempo de ayuno recomendados por la ASA y la SOA propone como alternativa a los batidos de carbohidratos el administrar un zumo de manzana hasta 2 horas antes para la cesárea programada. La educación del paciente, como todas las guías ERAS, le da muchísima importancia y el éxito es la clave para que tenga éxito la participación de la gestante, sin la cual es imposible cumplir los objetivos. Para el éxito de la lactancia también es altamente recomendable una formación preparto. Y en todas las gestantes debe hacerse un screening de anemia y tratar aquellas con anemia ferropénica mediante, como ustedes saben, hierro oral y si este no es efectivo, en el tercer trimestre con hierro endovenoso. Respecto al intraoperatorio me detendré brevemente en estas 4 recomendaciones. En cuanto a la prevención de la hipotensión, es de obligado cumplimiento para todas las cesáreas bajo anestesia neuraxial y ser además muy exigentes en los objetivos de alcanzar un 90% de la tensión arterial basal. Nunca debe sobrepasar más del 20% de caída. Para ello, lo que administraremos es una perfusión continua de fenilefrina o de noradrenalina con una cocarga de cristaloides. Respecto a los vasoactivos, deben ser vasoactivos alfa-agonistas, como es la fenilefrina, y sigue siendo la alternativa recomendada para todas las gestantes. Sin embargo, sabemos que a altas dosis la fenilefrina da lugar a una bradicardia refleja. Esta bradicardia, si la gestante tiene un gasto cardíaco comprometido, dará lugar a caída del mismo. Y por ello, las gestantes con un gasto cardíaco comprometido, sí que las guías recomiendan noradrenalina, mientras que en el resto de las gestantes, de momento, falta evidencia para recomendarlas y sigue siendo la fenilefrina la primera alternativa. Lo que sí deja claro también en las guías es que la efedrina ya no es el vasoactivo de elección en las gestantes porque pasa la barrera fetoplacentaria y al estimular los receptores beta-adrenérgicos da acidosis fetal mixta. En cuanto a la fluidoterapia, solo se recomienda los cristaloides en cocarga, nunca en precarga, y aunque los coloides son efectivos en cocarga, no tenemos datos que puedan descartar esas complicaciones que se han visto en la población no obstétrica sobre la insuficiencia renal, alteraciones de la coagulación o la mortalidad. Entonces, ante la ausencia de estudios a más medio o largo plazo en la producción obstétrica, se ha abandonado su recomendación. Respecto a la profilaxis de las náuseas y vómitos, tanto intra como postoperatorios, se recomienda por lo menos 2 antieméticos, que pueden ser claramente combinación de 2 con distinta mecanismo de acción. Puede ser un dansetrón, dexametasona o metoclopramida. Y además también recomiendan, como siempre, evitar cualquier factor de riesgo de las náuseas y los vómitos, tanto la hipotensión arterial, la esterilización uterina, irrigación abdominal o cualquier otro elemento intraoperatorio. Respecto a los uterotónicos, en lo que insisten las guías es administrar las mínimas dosis posibles para evitar los efectos secundarios. Por lo tanto, estaremos hablando que para cesáreas programadas será 1 unidad de oxitocina o 20 microgramos de carbetocina, mientras que las cesáreas intraparto se aumenta a 3. Y de ahí a una perfusión también limitada de unidades de oxitocina que se debería repetir en el caso de que no se alcanzase la contracción uterina deseada. Solo en el caso de hemorragia obstétrica de origen de etiología de atonía uterina se deberían repetir las dosis con la conocida regla de los 3. Por último, respecto a la analgesia multimodal, todas las guías ERAS es un elemento muy importante y también sucede en las guías ERAC. Es importante el inicio intraoperatorio de esta analgesia multimodal para el mejor control del dolor postoperatorio. Y se combina tanto de fármacos opioides como no opioides. Respecto a los no opioides, tenemos la combinación de la INE y el paracetamol. El paracetamol se puede administrar en el intraoperatorio y también en el preoperatorio, aunque hay realmente pocos datos hasta ahora de la preemptive analgesia.
Y los AINES, como todos sabemos, debemos esperar a la extracción fetal y se recomienda tras el cierre del peritoneo. Puede ser el ibuprofeno o el ketorolaco endovenoso. Respecto a los mórficos neuroaxiales, se insiste en administrar la mínima dosis efectiva, porque sabemos que sus efectos secundarios son dosis dependientes. Y hay una serie de recomendaciones para la monitorización respiratoria y de sedación, dependiendo de las dosis administradas. Como las dosis son de bajas dosis, esto dependerá si tienen factores de riesgo las gestantes pre o intraoperatorios. Respecto al resto de recomendaciones del intraoperatorio, pues está la profilaxis antibiótico previo a la incisión, promover el piel con piel, mantener la normotermia con la temperatura del quirófano y el calentamiento activo de la gestante antes de la cesárea, siempre que sea posible, la optimización de la fluidoterapia, aquí las guías son bastante generosas y dicen no pasar de 3 litros, y mantener siempre el clampaje tardío del cordón umbilical si la madre, el estado de la madre y del neonato lo permiten. Respecto al postoperatorio, insisten en la ingesta precoz de 6 a 8 horas, la movilización precoz y las guías te dan unas pautas según a las 12 horas, 24 horas y 48 horas. La promoción a su vez del descanso, que esto es interesante, es curiosa y además interesante, y el retirado del sondaje vesical también en un tiempo determinado. Profilaxis de trombosis venosa no farmacológica para todas las gestantes y farmacológica para las para las madres de riesgo intermedio o alto, y el tratamiento de la anemia, sobre todo en aquellas cesáreas en las que haya habido una hemorragia severa. Y por último, facilitar el alta hospitalaria, que debe coordinarse no solo por el estado de la madre, sino también por el estado del neonato y el éxito de la lactancia. Por todo ello, mi recomendación pues es que ustedes, pues la implementación del protocolo de ERAC es realmente un cambio muy favorecedor para su centro, pues porque los resultados son buenos, porque mejoramos nuestra calidad en el área obstétrica y además pues tenemos unas guías que realmente nos pueden ayudar a la misma. Tras la creación de las guías está la implantación de las mismas y posteriormente la auditoría, que bueno, es un esfuerzo importante, pero realmente el beneficio es aún mayor. Muchas gracias por su atención.